En el presente video hablaremos de manera muy parcial acerca del daño axonal difuso. En primer lugar, hacemos una breve introducción refiriéndonos a este daño en términos de valoración. Posteriormente, señalamos algunas características que nos dejarán notar las estructuras implicadas. Finalmente, mencionamos de forma también breve técnicas de neuroimagen que han permitido indicadores de este daño. El daño cerebral después de un traumatismo cráneoencefálico es el resultado de las lesiones estructurales iniciales de las complicaciones secundarias. Las contusiones, laceraciones, hemorragias intracraneales y la lesión axonal difusa constituyen lesiones primarias, ya que ocurren en el momento mismo del impacto y se deben a los mecanismos de aceleración y desaceleración. Las lesiones secundarias se producen por complicaciones de los procesos que se inician en el momento de la lesión, pero no son directamente atribuibles al impacto. Entre ellas destacan patologías vasculares como la isquemia, la formación de hematomas y el edema cerebral. La patología vascular se puede producir por la reducción del flujo sanguíneo cerebral global debido a incremento en la presión intracraneal o bien por la reducción del flujo sanguíneo regional debido a vasoespasmos o a herniación cerebral. El término lesiones terciarias hace referencia a las alteraciones celulares inducidas por traumatismo cráneoencefálico. Incluyen alteraciones en los neurotransmisores, en la integridad de la membrana, en la homeostasis iónica, en la síntesis inducida de proteínas, disfunciones de los canales iónicos y anomalías en diferentes vías metabólicas. El daño axonal difuso se caracteriza por lesiones multifocales consecuencia de daño primario y secundario. El componente mecánico del traumatismo produce estiramiento, torsión, ruptura de los axones y de capilares cerebrales, produciendo microhemorragias. Las tres áreas más frecuentemente afectadas por el daño axonal difuso son la sustancia blanca subcortical, el cuerpo calloso y el mesencéfalo. Histológicamente, el daño axonal difuso se ha asociado con alteraciones citoesqueléticas y/o cambios en la permeabilidad de la membrana del axón. Esto dependiendo de la gravedad de la lesión. En los traumatismos cráneoencefálicos moderados y graves, el cambio en la permeabilidad del axón consiste en la primera evidencia de la lesión. Horas más tarde se observa una acumulación de neurofilamentos que causan inflamación local y ruptura del axón. Aunque el daño axonal se produce en el momento del impacto, posteriormente se producen también retracciones, axotomía secundaria y degradación de los axones y sus vainas de mielina. El daño axonal difuso es la causa común de estado vegetativo persistente y de discapacidad grave después de un traumatismo cráneoencefálico. Desde el punto de vista clínico, el daño axonal difuso produce confusión, pérdida de conciencia o coma, según la gravedad del traumatismo cráneoencefálico, debido a la interrupción de las fibras ascendentes. El grado de desconexión marca la gravedad
y la duración del coma señala también la presencia y duración de la amnesia postraumática. Neuropsicológicamente, el daño axonal difuso deja como secuelas la disminución de la capacidad de realizar nuevos aprendizajes, alteraciones de la atención, alteraciones de la velocidad de procesamiento de la información y de las funciones ejecutivas. La alteración de las funciones frontales es una constante que se explica por el hecho de que las funciones frontales requieren de la integridad de todos los circuitos córtico-corticales y córtico-subcorticales, circuitos afectados por el daño axonal difuso. Durante algunos años, la dilatación ventricular observable en las tomografías computarizadas era el único parámetro que reflejaba las secuelas del daño axonal difuso. En la fase aguda, tras el traumatismo cráneoencefálico, la tomografía computarizada muestra signos de compresión cerebral que consiste en la reducción del tamaño ventricular y cambios en la densidad del tejido que reflejan el edema, y se observan también microhemorragias. Por hallazgos en la resonancia magnética, la lesión axonal difusa puede clasificarse en 3 grados. Grado 1. El DAD afecta la convexidad de la unión de la sustancia blanca y sustancia gris. En el grado 2, se observan lesiones focales en el cuerpo calloso. En el grado 3, hay evidencia de daño adicional en el tronco cerebral. Las medidas cuantitativas de más interés neuropsicológico son el volumen del sistema ventricular, la superficie del cuerpo calloso, el volumen del hipocampo, el volumen de ganglios basales. Todas ellas reflejan daño cerebral difuso. Las dos primeras son indicadores indirectos del daño axonal difuso. Los volúmenes del hipocampo y de ganglios basales reflejan la pérdida neuronal difusa de estructuras cerebrales altamente vulnerables a los efectos de la hipoxia y de mecanismos de neurodegeneración medidos por el glutamato. El tamaño, superficie o volumen de estas estructuras correlaciona con la pérdida cognitiva más frecuente en los traumatismos cráneoencefálicos. Finalmente, cabe mencionar que la cuantificación de la atrofia de las estructuras puede tener interés diagnóstico para la neuropsicología forense en los traumatismos cráneoencefálicos, pues como puede advertirse, aporta información objetiva sobre el daño cerebral adquirido.